si se dirigían a esos aeropuertos, morían todos. Entonces lo condecoraron a este Sully con la mayor orden de mérito de la aviación civil de Estados Unidos. Y es recordado como un héroe. Y de verdad, viendo los datos, que son históricos, es verdad. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nosotros a veces analizamos las experiencias o los textos de la Biblia, las promesas de Dios, en un simulador. Y lo que tenemos que hacer es probar las situaciones, las promesas de Dios, lo que Dios ha revelado para nosotros, en un banco de prueba. ¿Saben qué es un banco de prueba? Es muy diferente al simulador. Por ejemplo, cuando están probando un auto, que quieren ver cuánto combustible hace y cómo funciona el motor, lo ponen funcionando el motor, no lo ponen en una situación hipotética. Y así describen hasta dónde aguanta o cuánto consume, lo que sea. Así que los seres humanos estamos y vamos a estar en este año 2018 en un banco de pruebas, porque la vida es un banco de pruebas, porque nadie sabe los detalles con los cuales nos vamos a enfrentar. Una de las grandes derivaciones de a veces estar en el simulador de vuelo es que aprendemos a tocar de oído. Vieron, muchos de los músicos hoy están varios de vacaciones, pero muchos de ellos tienen la virtud de tocar de oído. ¿Saben lo opuesto que es? Es tocar de partitura. Y leer partituras, alguien que ha estudiado la música, es muchísimo más difícil, porque para recién tocar algo en el instrumento hay que aprender muchísimo. Y a veces uno de los grandes problemas del fracaso en la vida cristiana, cuando ignoramos que Jesús, que Dios es nuestro pastor y que en Él nada nos faltará, es que tocamos de oído. Pero en la realidad pasamos por valles de adversidad, momentos de soledad y de graves peligros. Este autor del poema del Salmo 23 escribió esto con experiencia en sus espaldas. Él no hablaba del Valle de Muerte como algo romántico, hipotético, posible. No, era algo real, algo vivencial. Ahora, vamos a analizar solamente el extenso el verso 1, ¿no? Ahora, ¿cómo saltó a la fama este autor de este salmo como para describir que Jehová es mi pastor, nada me faltará, bueno, etcétera, ¿no? Si él vivía aislado en Belén, en la ocupación del poeta bíblico tan capaz y tan virtuoso, él escribió 73 de los 150 salmos. O sea, cada vez que usted va a abrir la Biblia en el libro de los salmos, la mitad de ellos, casi por dos, ¿no? Está compuesto y tiene siempre un propósito. Cuando uno lo lee en el título, tiene Salmo de Masquil, los hijos de Coré, tenían cada un propósito. Muchos de ellos tenían una función didáctica, o sea, enseñarnos algo. Enseñarnos algo. Ahora, miren cómo saltó a la fama. Primero Samuel 16-18. El rey que estaba gobernando cuando David era pastor de ovejas, estaba medio loquito. Es la expresión que se dice hoy, ¿no? Disvariaba, había razones, él había hecho lo que quería y no caso a Dios. Entonces se le ocurrió en el reino que qué mejor que le traigamos un músico para... Hay ahora la ciencia ha estudiado la musicoterapia. O sea que es como que la música calma las fieras, ¿no? Y hay un estudio científico de eso. Pero ya en la antigüedad también suponían eso. Y entonces dice, en la corte había alguien, se ve que lo conocía David, algún vecino, algún amigo, y miren, hace un currículum. ¿Saben lo que es un currículum, no? Es lo que a veces cuesta tanto cuando uno presenta en un trabajo que quiere ganar, y vieron que te dicen, se requiere una persona con mucha experiencia, pero menor de 30 años. Y dice, pero están loco. ¿Cómo puede tener 30 años y tener una gran experiencia en la vida? Eso es imposible. Bueno, miren lo que dice el currículum diciendo que era joven y con experiencia, ¿no? Dice verso 18 de 1 Samuel 16, dice, uno de los criados, cuando pedían un joven que tocara música, él tocaba el arpa, dice, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Bueno, primera una habilidad. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Bueno, candidato para alguna chica ahí en el palacio. Lástima que le tocó a la hija del rey, que era un desastre. No sé si era bonita o no, pero un desastre en su carácter. Pero lo último que dice es lo que determinó la razón de por qué era así. Dice, y Dios
está con él. Miren si cuando presentamos un currículum para un trabajo, digamos, bueno, este tiene conocimiento de medicina, y Dios está con él, ¿no? Así que vieron que hoy día mucha gente para enfrentar la crisis económica tiene más de un trabajo. David tenía 2 trabajos. Tenía el trabajo de oveja, uno dice, pero eso es un trabajo que lo hacía de taquito. Mentira. No es la Pampa Argentina, que no había lobos y acá no hay registro de osos en la Pampa. Él criar ovejas en un lugar de montañoso, con ríos, con arroyos serpenteantes, por eso habla de aguas tranquilas, porque si va a un lugar donde la correntada te lleva las ovejas, no era fácil. Y entonces dice, según lo que da el relato bíblico, este muchacho fue aceptado por el rey. Ahora uno dice, pero qué lugar tranquilo, está el rey, te sirven la mejor comida, dormís en camas con sábanas de seda, tenés baños de lo mejor. Pero fue un trabajo muy riesgoso, porque el loquito, al cual tenía que calmarle los nervios David, en un momento de locura, agarró una lanza y se la mandó con todo, y este hombre era también muy habilidoso, David, y escapó de ese peligro. Así que los 2 oficios, los 2 trabajos eran completamente riesgosos. Por eso tiene razón cuando él dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En el original dice Yahvé. Yahvé es el nombre más viejo de Dios. Es el nombre que recibió Moisés cuando, también cuidando ovejas, ve la zarza que ardía y una voz extraña que hablaba, y entonces la voz que le decía las indicaciones para llamarlo a Moisés al ministerio. Así que Yahvé, el equiparamiento de la palabra Yahvé, que yo soy, en el Nuevo Testamento es Jesús. Por eso leímos en Juan 10 que Jesús es el pastor de las ovejas. Ahora, esta frase está con él, es muy parecido a cómo se describe la vida de José. ¿Se acuerdan? No hay tiempo para leer, pero en muchos capítulos donde se describe la vida de José, se dice con toda certeza que Dios estaba con él. Muy bien. Ahora, ¿dónde había generado, la otra pregunta de la pantalla, dónde había generado David tal confianza en Dios? Vuelvo a decirte, no era en un simulador de vuelo. Hay simulador de varias cosas, Generalmente estamos acostumbrados al simulador de vuelo. Él se había acostumbrado a tener este vínculo salutífero con su pastor en la experiencia de todos los días. Mientras cuidaba ovejas, mientras tocaba el arpa, pero fíjense que hasta cierto momento había sido ignorado por todos. Hasta que la corte lo llamó para el oficio de músico. ¿Quién era David? Hasta el padre lo ninguneaba, porque cuando vino Samuel, el profeta, a buscar un rey futuro, porque había otro, que estaba no cuerdo, le presentó a todos los hijos, 7, y si no tenés uno más. Y no, ese no lo había tenido en cuenta. Sí, ese se está cuidando ovejas, como diciendo, ¿qué va a hacer este? Y ahí es donde tuvo que reprender, a Dios le dijo claramente a Samuel que no mirara su parecer. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos nosotros, ¿no? No juzgar el parecer, sino la integridad. Y David amaba a su Señor y caminaba con él toda su vida, y ahora Dios lo hace famoso luego de aquella famosa conquista. Por eso, en este trato vivencial con el verdadero pastor, llegamos a entender con claridad que no hay pecado que este pastor no pueda perdonar. No hay oración que este Señor no pueda contestar. No hay alma que Él no pueda salvar, ni problema que Él no pueda resolver. Ahora, ¿puede cuidar el Señor a un ser humano como David? Porque dijimos que era un varón conforme al corazón de Dios, pero después leemos que la otra parte de la historia es que hizo de todo, embarró su vida. Bueno, eso es la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ni los que estamos aquí, ni los que han vivido, ni los que vivirán en el mundo hoy, reunimos la mitad de un mérito siquiera para tener delante de Dios algún crédito a nuestro favor. No lo haremos. Ahí están las experiencias de su pecado que no vamos a resaltar. Ahora, voy a tener que saltear porque está muy largo hoy. Ahora,
la experiencia de vida cuando dice el poeta David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, contrasta con una idea que a veces hemos escuchado por ahí, que parecería ser que el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, o sea, antes de los Evangelios, pareciera, estoy hablando de potencial, un Dios vengativo, cruel, que no te perdona nada. Pero la experiencia que describe el Salmo de 23 echa por tierra con ese falso concepto, porque muestra a un Dios lleno de amor por su criatura y se identifica con uno de los vínculos más distinguidos del mundo antiguo, el pastor y la oveja. En este Salmo 23 hay un solo vínculo que se destaca, hay dos personas en el Salmo, es Dios y su creyente, su seguidor, su oveja. Así que esto uno dice, pero en el mundo, Carlos, hay 7.000 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer importante nosotros en tal necesidad tan minúscula? Y si uno lee el Evangelio, también el Evangelio echa por tierra con ese concepto, porque quiero que nos grabemos, y me lo he grabado en mi corazón, que siempre Jesús privilegia a la persona antes que a una multitud. Lo vio a Natanael, candidato discípulo, y dijo palabras elogiosas de él. Lo vio a Zaqueo cuando iba a una multitud, había gente por todos lados en Jericó, y Jesús lo señaló a ese petizo que se había subido a un árbol porque no podía ver, y le dijo, hoy voy a tener que ir a tu casa. Lo señaló a Bartimeo cuando iban en su procesión final hacia la ciudad de Jerusalén, donde iba a entregar su vida, y tendría pensando en esto que celebramos recién, el momento de la entrega. Sin embargo, Bartimeo decía que iba a recibir la vista y lo llamaba, ten misericordia de mi hijo David. Y ahí Jesús se para en la multitud y lo ve a Bartimeo, un mendigo que parecería ser en el mundo donde hoy solamente son destacables los grandes hombres, pero sin embargo para Dios es importante. Yo estoy en medio de la multitud, ¿qué se va a acordar de Dios? No, estás equivocado, Dios se va a acordar de vos y Dios sabe lo que necesitas. Ahora, vuelvo a decir, el que da sentido al Salmo 23 es el versículo 1. Si vos quitás el versículo 1 del Salmo 23, todo lo que sigue, aunque sea muy poético, muy significativo, muy abarcativo porque habla de la guía, de los lugares de quebranto y los lugares de oscuridad y todo lo que sea, carecerá de sentido. Pero quiero decirte una cosa. No podemos gozar de las bendiciones del pastor sin conocer al pastor. Si no, volvemos al simulador de vuelo. Y Dios quiere que estés en el banco de pruebas. En el banco de pruebas. Porque hay una expresión muy significativa en la palabra chiquitita mí. Jehová es mi pastor. Es un mí de pertenencia. Ahora la pregunta es, ¿yo pertenezco a Él o Él me pertenece a mí? En realidad es que somos una comunidad muy grande de sus hijos y yo pertenezco a Él. Yo pertenezco a Él. Así que en este 2018, si buscamos soluciones a los problemas comunes, tenemos que hacer nuestra la expresión, el Señor es mi pastor. Es la poesía más dulce que cualquier oído podría escuchar. Pastor, ¿qué significa? El que guía, el que alimenta, el que proporciona, el que protege, el que gobierna, el que va a ir adelante. Hay una cosa llamativa en el Salmo 144, que lo escribió David, pero ya cuando estaba en el apogeo de su reinado como rey de Israel. Y dice algo que a veces yo lo he pasado por alto siempre, pero cuando estaba estudiando esto, no se me pasó por alto. Dice el verso 2 del Salmo 144, donde es un salmo donde pide socorro David. Dice ahí clarito Salmo de David. Dice, misericordia mía, le dice a Dios, y mi castillo. Ahora es más abarcativo porque reincide pensando que es fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Y miren lo último.
el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Quiere decir que Dios era el causante de que en ese oficio tan, digamos, demandante como gobernar, la razón del éxito de David era que él estaba sujeto a Dios y entonces el pueblo estaba sujeto a él. Esto lo podemos aplicar a cualquier trabajo que nosotros hagamos en la vida secular. Cuando uno está en obediencia en línea directa con Dios y está sujeto a Dios, Dios ordena todo lo que hay, que haya batallas, haya altercados, haya intentos de desestabilizarnos, porque David lo tuvo, hasta su propio hijo, Adonías, lo quiso sacar del trono. Y sin embargo, mientras Dios nos haya puesto en un lugar, nadie nos podrá quitar de ese lugar porque Dios lo ha determinado. Muy bien. Ahora, la oveja es diferente a cualquier otro animal. Por ejemplo, ahí está en la foto el águila, en la que sigue, el águila y el animal y el león. Porque el águila sobrevuela y tiene la capacidad de ir sobre la tormenta, pasar el espacio de la tormenta y la ves desde afuera, de arriba. El león por eso se llama el rey de la selva, porque es el depredador máximo, el que está allí en la cúspide de todo. Pero la oveja que está a la derecha, miren cómo somos, o cómo es. Indefensa, dependiente, desesperada, desvalida, tonta y estúpida. Esto último no me gusta, pero bueno. Me corresponde también. Ahora, era responsabilidad del pastor y no de David proporcionar todas sus necesidades y que éstas sean cubiertas. Porque David hizo a Dios el pastor de su vida y no fue cuando compuso el Salmo. Compuso porque él pasó por el banco de prueba, no por el simulador. Así que la vida de Pablo estaba completa, de David estaba completa. Estos últimos meses se hizo un taller aquí en la iglesia con el pastor Leite, que lamentablemente no todos pueden venir por razones de trabajo. Pero uno que me llamó mucho la atención era sobre la iglesia post-cristiana. Hoy se utiliza todo lo post. Si ustedes leen un artículo esta mañana, leí un artículo en Diario Digital que hablaba de la posverdad. Es una de las palabras que escuché en el último congreso misionero en Colombia, que en el mundo anglosajón la palabra más usada es posverdad. Y estamos muchos confundidos porque como las redes sociales son muy famosas, se termina creyendo lo que dicen las redes sociales sin chequear si es verdad. Por ejemplo, en Italia murieron 48 niños, algunos adultos, de sarampión en el primer mundo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay un movimiento antivacunas. Y eso lleva, bueno, pues quiero decir por eso que tengamos cuidado, porque confundimos las cosas. Y en la iglesia cristiana, llamada posmoderna o poscristiana, y esto es grave lo que voy a decir, no en todos lugares, pero en algunos lugares, no se piensa en torno a las escrituras, sino que se piensa en torno a la necesidad del hombre. Todos los pastores, todos los predicadores tenemos esta tentación. A ver, lo explico un poco mejor. Es decir, bueno, ¿por qué no explicamos que hay tantas crisis económicas y hablamos de prosperidad? Hay crisis de salud, hablemos de salud y ofrezcámosle a todo el mundo a mansalva, aún transgrediendo los principios de Dios, porque Dios sana a uno y a otro no. No me pregunten a mí por qué, porque es la soberanía de Dios. Entonces es una tentación muy grande. Y yo he conversado esto con hermanos en esta semana, que muchas veces cuando uno tiene un problema, termina enfocándose en ese problema y determina toda su vida en que cuál es el problema. Y le decía a un hermano esta semana, ayer, que debemos cambiar el enfoque, ponerlo en Dios. Y le dije el texto de la Biblia del cual basé para decir esto. La Biblia dice en Colosenses 2, 8 y 9, hablando de Jesús frente a las graves herejías de aquel tiempo, que negaban la encarnación de Jesús, negaban por supuesto esto, y Pablo defendiendo la verdad de parte de Dios dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cuerpo físico de Jesús se reproducían a cabalidad y perfectamente todas las cualidades que hacían, que tiene Dios el Padre y el Espíritu Santo y Jesús, por supuesto.
Pero lo que sigue es lo determinante, pero basado en eso, basado en el versículo 9. Y dice lo que quiero decir y quiero que proclamemos todo este año, que nosotros, dice la Biblia y vosotros, ¿no? Nosotros estamos completos en Él. Uno dice, pero yo a veces me siento incompleto. Sí, sí, pero eso depende de tu sentimiento, no de la realidad de Dios. Mis sentimientos a veces viajan a la velocidad humana y me hacen sentir, cuando estoy desenfocado a Dios, abandonado, que Dios no tiene en cuenta mi plegaria, que esto no termina nunca esta prueba, etcétera, etcétera. Pero si yo vuelvo a leer este verso 2:10 de Colosenses, Dios me afirma a través de su siervo que yo estoy completo en Él. Y agrega más. Dice de que Jesús es la cabeza de todo principio y potestad. Así que, hermanos, por esa razón es una explicación mucho más amplia de lo que dice el Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor y este pastor es completamente, reproduce las cualidades de Dios, pero implicancia humana es que yo en Él, pero solo en Él estoy completo. Por eso dije el Salmo 23, verso 1, si yo quito ese versículo del Salmo, todo lo demás carece sentido, porque solamente puedo estar completo en Él. A veces uno dirá, pero yo no tengo todo lo que quiero, ¿verdad? A veces es verdad, y muchas veces es verdad, pero tengo todo lo que yo necesito. Repito, a veces yo no tengo todo lo que quiero, pero sí tengo todo lo que necesito, todo lo que necesito. Ahora cuesta entender esto, miren, en grandes hombres de Dios les costó entender lo que sería el versículo 1, aunque Abraham no sabía del Salmo 23, porque Abraham vivió mucho antes. Pero Pedro sí pudo saberlo y Saúl también. ¿Por qué cuesta? Porque a veces tenemos la idea, yo lo ayudo a Dios. Dios le prometió a Abraham un hijo. No venía, pasó el tiempo y dice, no, tengo que intervenir yo. Si intervengo yo, las cosas no andan. Y le dio una ayudita a Dios, teniendo un hijo con una esclava egipcia, llamada Agar, que nos dejó a nosotros ese paquete de problemas que se llama Medio Oriente, porque este Ismael se multiplicó en millones, y está poniendo a punto de explotar el mundo de Oriente. David dijo, Dios me dijo que es mi pastor, pero después de escribir el Salmo tuvo su pifia. Un día dijo, quiero ver cuán poderoso soy, voy a contar mi ejército. Y había un texto de la Biblia que decía, a los reyes de Israel no les es permitido contar el ejército. Y dice, ¿por qué está mal contar el ejército? Porque eso provocaría la confianza en alguien que no es Dios. Y David lo contó. ¿Y cómo le fue? Le fue mal. Dios le dio a él la opción de elegir 3 castigos. Muy bien. Pero Pedro, en un ataque de euforia y de valentonamiento humano, dijo, Señor, tú propones que vaya a la muerte, pero yo voy a ser el que primero te defiende. Estoy parafraseando. Soy el primero que te defiendo, voy a ir a la cabeza y a quien sea lo voy a derribar. Y sin embargo tuvo que luego arrepentirse porque la fuerza humana no convalida el trabajo de Dios. Y por último Saúl, que vio que el ejército se desertaba y dice, bueno, el profeta de Dios no viene, hay que hacer un sacrificio. Me ofrezco yo, en fin. Yo voy a hacerlo. Cuando está haciendo, venía el profeta y bueno, esa locura le terminó costando el reino. Ahora, panorama para el 2018. Hay 5 provisiones de este Salmo 23, que por supuesto por los tensos no las voy a explicar, pero las voy a enunciar, porque todas derivan de que si Jehová es mi pastor, y no vuelvo a repetir por 5ª vez, no en el simulador, sino en el banco de pruebas. Dice el verso 3, confortará mi alma, eso quiere decir va a restaurar mi alma, esto es sanidad, así que si queremos sanidad en el Señor y bajo su soberanía, confiemos en esta promesa. Me guiará por senda de justicia, eso es dirección, no sé qué hacer, Dios sí sabe. Por amor de su nombre, eso es propósito. ¿Qué significa confortar? Es dar fuerza, que necesitamos, dar energía, dar vigor. Así como en el mundo físico,
Todos los días comemos algo, ¿verdad? Hemos desayunado y si Dios quiere vamos a almorzar. Cada alimento tiene una parte de proteína, otros hidratos de carbono y otros grasas. Todos inteligentemente preparados por Dios para que mi vida viva en equilibrio. Pero desde el punto de vista espiritual, el Señor trae esta sanidad a través de su alimento. Y yo me omití el versículo 2, que es la primera provisión, que es donde dice que Jehová es mi pastor, no me faltará en lugares delicados pastos y en las aguas de reposo. ¿Qué son los delicados pastos? Son el alimento nutritivo que necesita mi espíritu y mi alma. Es la primera provisión que Dios me quiere dar. Significaría un alimento que no me envenene. Vieron que hay dos tipos de pan según la Biblia. No me refiero a cómo está compuesto. Dice un salmo, creo que es el 127, que a veces comemos pan de dolores. ¿Saben qué quiere decir pan de dolores? Se refiere a que no es que esté el pan hecho con dolores, está hecho con harina. Pero el pan de dolores es la circunstancia en la cual yo estoy alimentando mi vida. Hay una cosa que está ocurriéndonos por el mundo acelerado que vivimos, es que el momento que tenemos que comer nuestros alimentos tiene que ser un momento de reposo, de tranquilidad. Hasta los médicos te dicen, bueno, acá hay varios médicos en la iglesia que nos pueden corroborar esto, que si yo como en forma apurada y mi pensamiento está en esto y en lo otro y lo demás ya, eso que yo como para sustentar mi vida me va a caer mal. Porque bueno, está el horario de trabajo que hay que seguir, que hay que lo otro. Entonces ese pan de dolores. Pero la Biblia también habla, a través de Salomón, del pan de gozo. Dice Eclesiastés 9:7, hablando de lo opuesto al pan de dolores, que es el pan de gozo, dice, anda y come tu pan con gozo. Bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras son agradables a Dios. O sea, ¿qué dependerá que lo que yo coma hoy, mañana, pasado es un pan de tristeza o de dolores o un pan de gozo? Dependerá todo de cómo está mi relación con Dios. Si el Señor es mi pastor, porque en definitiva gran parte de lo cual trabajamos es para poder sostener la vida y comer. Y si aquello por lo cual yo me afané o que yo me esforcé y que tanto cuesta hoy día ganarse el pan diario, cuando yo tengo que comer ese pan diario y lo hago en un estado de locura o en un estado de desenfreno o de angustia, estoy maltratando mi propia vida que me ha dado el Señor. Así que la primera bendición, la primera provisión es descanso y reposo. Y la segunda es el confort del Señor. Perdón que había vuelto hacia atrás. Sigamos con la segunda. Confortar es dar fuerza. Y la tercera, ahí está, muy bien. La cuarta provisión, salteamos la tercera. Ahí está. Dice, aunque ande o pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí es la prueba y la fe. Este es el único texto de la Biblia que no pudo repetir Jesús desde la cruz. Porque cuando él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, cuando le fue puesto el pecado humano, ¿estuvo Dios con él? No. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Jesús fue para razón de nuestro propio amparo. Y dice más, cuarta provisión, adereza, quiere decir una palabra que no se usa ya ahora, pero quiere decir, me preparas un banquete, una mesa delante de mí. Esto es banquete. Y mis angustiadores. ¿Qué son los angustiadores? Son aquellos que traen noticias que nos caen mal. Puede ser un hermano, un amigo, un enemigo que procura nuestro mal. Pero acá está diciendo que si eso ocurre, tengo protección a través de Dios. Unge mi cabeza con aceite, o sea, una consagración. Mi copa está rebosando, esto es abundancia. En muchas culturas orientales, cuando uno es recibido en una casa y es recibido como huésped y se hace un banquete, una comida en nuestro honor, generalmente el dueño de casa, ante cualquier peligro, es nuestro defensor. Hay una película nueva que se llama Sobreviviente. Es una historia de Afganistán donde un soldado sobrevive a una tremenda batalla y cae, ¿se acuerdan la guerra de los talibanes? Y cae en una aldea. Y esa aldea sigue la misma costumbre que había en Israel. Entonces el huésped es protegido. Vienen los talibanes y se arma una segunda ocasión de guerra,
y este soldado sobrevive, porque sigue la costumbre de la antigüedad que plasma de aquí en el Salmo 23. Porque este banquete se prepara en la compañía de Jesús. Y ante cualquier eventualidad de peligro en la presencia en este banquete, el Señor es nuestro defensor. Y la quinta y última provisión, el verso 6, dije que la reflexión era sobre el verso 1 y lo demás es consecuencia de esto. Dice ciertamente, es una afirmación de seguridad, el bien y misericordia me seguirán algunos días de mi vida. Perdón, todos. Fue una trampa, perdón. Todos los días. Así que no digas que hay un espacio de ausencia de Dios ante cualquier conflicto, enfermedad, dolor y circunstancia adversa. Todos los días. Eso se llama bendición. ¿Vieron que Dios te bendiga? Cuando decimos Dios te bendiga, le estamos diciendo que sobre la persona vengan todas las cualidades positivas y todas las cosas de las promesas de Dios cumplidas en ella. Y después habla de la eternidad, porque dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Pudo haber dicho por toda la eternidad, porque eran sinónimos. Así que, hermanos, la pantalla que sigue, cuando habla de circunstancias de estoy casado, el Señor es mi pastor, ahí está. El amigo y el enemigo pueden venir, los angustiadores se llaman. Se pueden ir también, solo el pastor estará contigo de pie fielmente a tu lado. Eso es lo más gráfico que tenemos que recordar. En el banco de la prueba de la vida, no en el simulador, el Señor está siempre. Estoy casado, el Señor es mi pastor. Estoy solo, el Señor es mi pastor. Me he divorciado, el Señor es mi pastor. Soy viuda o viudo, el Señor es mi pastor. No tengo guita, quizá mañana no la tenga, el Señor es mi pastor. Estoy enfermo, el Señor es mi pastor. Perdí mi trabajo, el Señor es mi pastor. Y así podríamos decir, me opero mañana o el jueves, el Señor es mi pastor. Estoy envejeciendo, el Señor es mi pastor. Este me cabe a mí la última, ¿no? Muy bien. Por eso nos aferramos al verso 1. Y esto se llama en la Biblia, lo explicó muy bien Pablo, con la palabra contentamiento. Cuando uno se centra en la persona de Cristo, uno depende totalmente de él. Y por último, la analogía de un pastor caracteriza la naturaleza fundamental de Jesucristo, su ternura, su cuidado, su atención, su misericordia hacia nosotros. Si Cristo es nuestro pastor, es imposible que nos falte algo. Y yo no hablo de caprichos, yo hablo de lo que necesito. Yo no sé a veces lo que necesito, pero yo quiero otras cosas. Pero Dios sabe lo que yo necesito. Y eso no me va a faltar y no te va a faltar en todo este 2018. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Ponemos de pie, hermanos. Nos despedimos en oración dando gracias al Señor. Porque Él es mi pastor. Él es tu pastor. Nada nos faltará. Señor, gracias porque podamos empezar este primer año, este primer domingo del año, considerando una verdad que queremos experimentar, Señor. Queremos dejar queremos dejar el simulador y estar en el banco de pruebas, donde en forma vivencial podamos decir, esto es verdad, no solamente porque lo dice David, inspirado por ti, sino porque esto me pasa todos los días. Señor, bendice a nuestra congregación, a cada hermano que hoy está aquí, y a aquellos que escuchan por internet también, para que tu bendición nos siga alcanzando. Señor, podríamos memorizar todo el Salmo, pero queremos quedarnos con el verso 1, porque todo lo demás depende del verso 1. Tú eres nuestro pastor, y si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Bendito seas, Señor. Gloria a tu santo nombre. Guíanos en este 2018 para las aguas de reposo y para los pastos tiernos, para el conforte tuyo, y cuando andemos en el tiempo de la prueba, en el valle de dolor y sufrimiento, sabemos que tú nunca nos abandonas. Grande eres, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres completo para nosotros. Tú lo eres. Bendito, Señor. Por ti rogamos esto en tu nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.